capítulo 8, hermanos, en su versículo 5. Vamos a leer este pasaje de las Escrituras. Capítulo 8 del primer libro de Samuel, 8:5. Vamos a leer este pasaje para la gloria del Señor. ¿Lo tenemos, hermanos? Leemos la palabra de Dios honrando a lo que es al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, y a la letra dice: y le dijeron: he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel estas palabras que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos. Así hacen también contigo. Ahora pues oye su voz, mas protesta solamente contra ellos, y muéstrales cómo les tratará el rey que reine sobre ellos. Así de que oramos. Padre, gracias por tu palabra. Te agradecemos, Señor, porque tú eres fiel y digno de suprema alabanza. Bendecimos tu nombre. Señor, permítenos poder predicar tu palabra, Señor, de la manera más adecuada. Que seamos, Señor, claros y precisos, Dios, en tu mensaje. Abre el entendimiento y el corazón de tu pueblo, de aquellos que nos escuchan, nos ven por medio, Señor, de las plataformas. Que tu palabra pueda correr y ser glorificada, y que no sea un mensaje más, sino, Señor, que tu palabra pueda quedar impernada en nuestros corazones y pueda, Señor, podamos meditar en ella. Señor, habla, Señor, aunque sea tal vez no el mayor porcentaje de lo que se va a decir, pero que una palabra pueda, Señor, hacer ese rema en nosotros, Señor, en nuestros corazones, y podamos, Señor, en el momento correcto ponerla por obra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede sentarse. Quiero hablar acerca de un tema: el peligro de querernos parecer al mundo. Ese es un peligro que la iglesia debe de tener cuidado. Es tan peligroso porque ya lo vamos a ver cuál es la razón. Bien, para entrar ya en contexto, porque voy a ser breve. En este tiempo, hermanos, como todos sabemos, Samuel ya era un hombre ya mayor. Había juzgado a la nación durante muchos años. Pero antes de Samuel, pues estaba lo que era el sacerdote Elí, juntamente con sus hijos. Y desde ese tiempo, o más atrás, desde el tiempo de los jueces, hemos podido ver cómo la decadencia espiritual de la nación cada vez venía de mal en peor, a tal punto en que ya el pecado ya no solo estaba influenciando a una nación, sino que ya había influenciado incluso a Elí, a sus hijos y a la área espiritual. A este punto, la nación de Israel estaba tan mal que ellos se enfrentan contra los filisteos, y los filisteos toman el arca del pacto. A tal punto, esto demuestra el fracaso espiritual que se estaba viviendo en ese tiempo. Y esas eran las condiciones en las cuales Israel repetidamente caía. No era algo de vez en cuando, momentáneo, sino era un vacío, como nosotros decimos, donde Israel patinaba constantemente en ello. Y es ahí donde toma acción el ministerio de Samuel. Pero a pesar que Samuel era un hombre de Dios y que Dios lo usaba de una gran manera, Samuel no tenía, digamos, el poder,
¿verdad?, de poder convencer a toda una nación. Porque al final, como dice un dicho secular, cada cabeza es un mundo. Y cada uno de nosotros tomamos decisiones. Y en medio de millones de personas, como era la nación de Israel, habían diferentes clases de pensamientos, habían diferentes clases de costumbres. Si bien es cierto, ellos tenían la ley de Dios, conocían lo que Dios había hecho por ellos, pero no todos también iban a oír la voz de Dios, porque algunos tal vez consideraban o pensaban tomar sus propias decisiones, siendo de alguna forma conscientes que esas decisiones que tomaran estaban ofendiendo a Dios. Y así vivió la nación. Samuel fue un hombre que hizo muchas cosas por el bienestar espiritual de la nación. Y Dios lo respaldó a tal punto en que Dios hizo grandes cosas. Pero el pecado aún seguía arraigado en el corazón de las personas. Porque esto es como el mundo, ¿verdad?, secular. Hay miles de iglesias que están predicando. Y todos pudiéramos considerar que a través de esas miles de iglesias ya hubiéramos convencido a este mundo de su pecado. Pero la gente, a pesar de que sabe que el evangelio es la alternativa y la solución para sus vidas, ellos de alguna manera dicen: no, yo quiero vivir así. No me importa las consecuencias que tenga que vivir. Y al parecer, hermanos, lo mismo pasaba en el tiempo de Samuel. A pesar que Samuel era un hombre de Dios, hablaba palabra de Dios y había un buen número que obedecía, pero siempre había gente que quería divagar en sus pensamientos y divagar en sus pasiones desordenadas. Y el mayor atractivo que había en aquel tiempo, llamémosle así, eran los ídolos. Era la idolatría, era prácticamente la trampa que Satanás ocupaba para hacer caer a una nación. Porque detrás de la idolatría había una clase de pecados inmorales, hermano, empezando desde eso. Y hablamos de apartar a Dios de su lugar y poner la confianza, la fe en algo que no es Dios. Así de que era un peligro. Sin embargo, a pesar que tenían a alguien que era de Dios, el pecado aún habitaba en ellos y aún los seducía, y algunos vivían en su corazón. Sin embargo, Dios siempre envió la palabra, y Samuel fue el instrumento que Dios ocupó en este tiempo para poderles guiar y dirigir a través del profeta Samuel. Pero ¿cuándo sucede o cuál es el motivo por el cual ellos quieren? Porque el mensaje va basado en el versículo 5, cuando la nación claramente le dice a Samuel: queremos rey. Y hermano, gloria al Señor, como tienen las demás naciones. Ahí está el auge del problema. ¿Cuál era la motivación de ellos de querer rey? Porque miraban que las otras naciones tenían rey. Sin embargo, Dios no obviaba esto. En el plan divino de Dios estaba establecido que Dios en algún determinado momento de la historia iba a establecer un rey conforme al corazón de él. Porque hasta este tiempo Dios había sido prácticamente el que había gobernado sobre la nación de Israel. Hermano, hasta este momento el gobierno de Israel había sido gobernado específicamente por Dios. Lógicamente, Dios ocupaba a profetas, Dios ocupó hombres como Moisés, Dios ocupó hombres, hermano, como Josué, y Dios ocupó a los jueces, Dios ocupó a diferentes hombres. Pero en medio de esos hombres era Dios que gobernaba, porque era Dios quien los constituía y los levantaba. Tal vez no como un rey, sino como una figura de poder guiar al pueblo y acercarlos a Dios. Sin embargo,
hermano, hasta este momento el gobierno de Israel había sido con una palabra teocracia. Es decir, que Dios mismo gobernaba a Israel como su rey. O sea, era teocrático en este tiempo, hermano, porque Dios mismo era el rey de la nación. Lógicamente, él tenía que usar un instrumento para transmitir su mensaje. Y ahí entra el papel de los hombres como Moisés, los hombres como Josué, los hombres como los jueces, donde Dios por medio de ellos transmitía su mensaje, y eran también los profetas. Pero al final de cabo no había una figura que ellos pudieran decir: este es nuestro rey, de él viene nuestra libertad. Sino que ellos, hermanos, tenían que saber que eran, y nada más, Moisés, los jueces, solamente eran instrumentos que Dios ocupaba. Pero siempre la gente miraba a Dios, porque ellos sabían que era Dios quien gobernaba, hermano, sobre la nación. Pero, gloria al Señor, ellos deciden mejor tener un gobierno, hermano, gloria al Señor, que era una monarquía prácticamente. Hermano, que quiere decir prácticamente tener a un hombre que los represente a ellos. Ya no les bastaba nada más, hermano, el hecho de saber que Dios estaba con ellos, sino que ahora la presión social, la presión cultural ha afectado a la nación de Israel a tal punto de ver las demás naciones que tienen a sus reyes, y que sus reyes representan a la nación. Ya prácticamente el rey ya era una figura. Ya prácticamente el rey era un hombre, hermano, el cual representaba una nación. Ya el rey era un personaje que salía a la guerra y que aparentemente daba el pecho y la vida por toda una nación. Y juntamente iban los guerreros con ellos. Entonces a Israel ya no le bastó nada más de saber que Dios era el que peleaba sus batallas. Ahora ya ellos querían ver una figura, ya querían ver una persona, ya algo que ellos pudieran decir: Él es nuestro rey, Él es el que gobierna sobre nosotros. Y cambiaron, hermano, lo eterno por lo temporal, porque al final el rey iba a ser temporalmente. ¿Por qué? Porque sus días declinan, hermano, sus días menguan. Así de que la excusa que la nación ocupa para pedir esta petición, hermano, era que los hijos de Samuel no andaban haciendo lo correcto. Vea cómo ellos implementan la astucia para poder hacer una petición ante Dios y ante el profeta, y decir, hermano, gloria al Señor, de que prácticamente los hijos de Samuel, que eran jueces en la parte sur de Israel, no siguieron prácticamente el buen ejemplo de su padre, y ocuparon ese medio para ellos decir: tus hijos no hacen lo correcto y no andan como tú anduviste, no tienen tu testimonio, así que mejor establécenos un rey. Pero hay algo bien curioso, hermano, que Dios no culpa a Samuel por las malas decisiones que sus hijos están tomando. La razón es por la cual que hay una diferencia entre Samuel y Elí, que Dios sí culpa, hermano, directamente recalca en un versículo del capítulo 2 a Elí, y le dice que consiente a sus hijos Elí. En cambio, Samuel posiblemente sabe que sus hijos no están haciendo lo correcto, pero tampoco vemos que están ejerciendo el sacerdocio. Simplemente están gobernando una parte de la nación de Israel como jueces. Sin embargo, hermano, a Elí en el capítulo 2, leámoslo, el primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 29. Mire cómo le dice: ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas?
Gloria al Señor. Ahorita, hermano. Sí, 2:29 es. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé a ofrecer al tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí? Vaya, ahí está el reclamo de Dios, que Elí no solamente permitió lo malo, sino que Elí, sabiendo que sus hijos estaban haciendo lo incorrecto, prefirió agradar más a sus hijos. O sea, en pocas palabras, no quitarlos, quedar bien con sus hijos, considerar sus pecados. Y ahí es donde viene el reclamo de Dios y dice: has preferido honrar más. Ahí fue donde Elí cometió el error. Hermano, gloria al Señor, porque automáticamente Elí, al saber de que sus hijos están haciendo lo que no es correcto, él hubiera podido destituirlos de su cargo por el bien y la salud espiritual. Gloria al Señor. Y la profanación del templo, o sea, es decir, que profanar algo es no tomarle el valor que algo realmente tiene. Y al vivir los hijos de Elí en la condición pecaminosa y participar de lo de Dios, era un agravio ante los ojos de Dios, porque Dios era un Dios santo y celoso de todo lo que se hacía para él. En cambio, en Samuel no se ve este reclamo. Porque hay que entender una cosa, hermano, gloria al Señor. Las decisiones que los hijos toman cuando ya llegan a su mayoría de edad, cuando ya ellos son personas ya independientes, pues ya son muy propias de ellas. Por ejemplo, ya si su hijo se va de su casa y él decide tomar sus propias decisiones, ya, y él fracasa más adelante, ya no es una culpa suya, porque usted no es que no le enseñó, no es que no le aconsejó, no es que no tiene los principios cristianos, no es que usted no lo guió por el buen camino, no es que usted haya hecho algo mal. Simple y sencillamente, ellos ya son hombres adultos, que ya no, tal vez ya no van a considerar su palabra, ya tal vez no van a pensar si esto puede agradar a los padres, porque ya son personas independientes que toman sus propias decisiones y ahora van a ser juzgados como personas delante de Dios. ¿Por qué? Porque ya tienen un raciocinio, porque ya tienen un poder de decisión por sí mismos. Sin embargo, ya un hijo de 30, 40 años, 20 años, 25 años, que ya hace su vida independiente, pues ya usted ya no gobierna sobre él. Ya él toma sus propias decisiones, y por ende el Señor no lo va a condenar a usted, ni le va a reclamar a usted porque su hijo toma esas decisiones, porque él ya es una persona grande, ya es una persona adulta. Ya es una persona que salió de la cobertura de su padre y ahora está, por ende, tomando sus propias decisiones. Es decir, es que por esa razón Dios no culpa a Samuel. Gloria al Señor. ¿Por qué razón? Porque Samuel hasta un punto no les había permitido a ellos ejercer el sacerdocio. Pero, hermano, gloria al Señor, ellos, los hijos de Samuel, toman sus propias decisiones. Y ellos habían empezado a hacer lo que era incorrecto. Entonces, esa es la excusa que ellos ocupan para poder decir: mira, tú ya estás envejeciendo, tú ya vas a morir, así que necesitamos rey. Pero antes de entrar al mensaje, quiero asentar esto. ¿Por qué el Señor les permite que ellos puedan tener rey? Mire, resumámoslo, porque es muy largo. Hablar de la voluntad permisible de Dios es muy extenso, pero muchas veces Dios va a permitir que pasemos situaciones porque es la manera en la cual vamos a entender las situaciones. Porque si el Señor todas las veces nos está, digámoslo así, evitando el peligro, evitando acá, y nosotros insistimos en hacer lo malo,
muchas veces no vamos a saber qué es, hermano, que el Señor de alguna forma nos guíe, nos dirija. O sea, Dios permite muchas veces cosas para la enseñanza nuestra, porque nosotros insistimos en hacer nuestra propia voluntad. Y Dios dice, bueno, tú quieres hacer tu voluntad. Ya te dije que lo que estás haciendo no es correcto. Ya te dije que si lo haces, ¿cuáles son las consecuencias? Así que viene el hombre y dice, yo lo quiero hacer aún sabiendo las consecuencias. Entonces Dios dice, te voy a dejar hacer, porque a través de esto te voy a dar una lección para que aprendas. Pero el hecho de tener esta lección no quiere decir que todos vamos a aprender, porque hay mucha gente que se está golpeando y nunca entiende, hermano. La vida le está dando por un lado, le da por otro y no entiende. Por eso es de que Dios permite ciertas cosas para darnos una lección. Y Dios iba a permitir, no es que fuera su voluntad perfecta, sino que Dios iba a permitir que ellos escogieran un rey para que ellos se dieran cuenta que las decisiones que ellos toman afuera de la voluntad de Dios iban a terminar en fracaso. Y allí se va a dar cuenta por qué el reinado de Saúl fracasa. Porque detrás de todo eso no estaba la voluntad perfecta de Dios. Y al contrario, Saúl lo llevó a tal punto, hermano, de que tuvieron muchos momentos difíciles la nación como consecuencia. Así de que quiero que entendamos esto. ¿Por qué razón? Porque sí, Dios les iba a establecer un rey, pero debía de ser el rey que Dios escogiera, no que ellos establecieran. Y ahora vemos que no es que Dios está escogiendo rey, son ellos los que están pidiendo que se les establezca un rey. Entonces, esto viene desde mucho tiempo atrás, porque como el Señor conoce las intenciones de nuestro corazón, conoce el pasado, el presente y el futuro. En el plan de Dios sí está a constituir un rey, pero conforme a su voluntad, quien lo iba a escoger iba a ser Dios en el momento oportuno. No era en el momento que la nación quisiera, y no era al que la nación se le pegara la gana escoger. Sin embargo, Dios permite esto. Vea desde dónde viene esto. Génesis 17, versículo 6. Dios le habla a un patriarca llamado Abraham y le dice estas palabras. 17 de Génesis, capítulo 6. Y te multiplicaré en gran manera, y te haré una naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Desde este momento, el Señor de la descendencia de Abraham iba a sacar reyes. Dios ya lo sabía. Pero ¿cuál es el problema acá? Es que era el Señor el que iba a escoger el rey. Sin embargo, la decisión apresurada de la nación de Israel hace que se escoja a Saúl. Y sin embargo, el Señor permite todos los medios para darle una lección, que lo que ellos establecen o ponen, hermano, o con sus decisiones afuera de la voluntad de Dios, son erróneas. Pero Moisés fue más claro. Vamos a Deuteronomio capítulo 17, versículo 14. Y aquí es más claro Moisés, porque Dios habla a través de Moisés, ya percibiendo a una nación del futuro. 17 del libro de Deuteronomio, versículos 14 y 15. Aquí en el 14, 17 de Deuteronomio, están las instrucciones que Dios les había dado, que en algún momento iban a establecer un rey, pero cómo iba a ser establecido y qué era lo que iba a hacer este rey. Veamos en el 14. 17:14. Cuando hayas entrado en la tierra de Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites, y digas, pondré un rey sobre mí,
como todas las naciones que están a mis alrededores. Primero, desde este tiempo el Señor sabía que en el corazón de la nación iban a pedir un rey como las demás naciones. Pero aquí viene: ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti, y no podrás poner sobre ti hombre extranjero que no sea de tu hermano. O sea, el rey va a ser el que Dios escogiere. ¿Por qué vemos todo el aspecto de que Dios usa a Samuel para ungir aparentemente a Saúl? Y ahí pudiéramos decir, pero es que Dios escogió a Saúl. Pero es que no, acuérdese que Dios va permitiendo los sucesos para enseñarle a la nación, hermano, que su caminar, sus decisiones están siendo erróneas, y les va a dar una lección a través de la experiencia que ellos van a vivir con este rey llamado Saúl. Entonces, en este Deuteronomio vamos a ver qué era lo que debía de ser rey. No debía ser extranjero, Dios debía de escogerlo, hermano, no debía dar mucho al vino, no debía de multiplicar sus caballos, y el rey debía de hacer una copia de la ley y leerla todos los días de su vida, para que esa ley, hermano, lo guiara y lo dirigiera. Entonces, entremos en el punto. Ya, sabiendo todo esto, que el Señor iba a escoger un rey, ahora la nación se apresura. Ahora la nación dice: queremos parecer como las otras naciones. Queremos ser igual que las otras naciones. Y es ahí donde la intención de tener rey es para que el rey pueda representarlos a ellos. Mire cuál era la intención en primer libro de Samuel, capítulo 8, versículo 20. Dice: y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará, y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Lamentablemente, Israel, ellos creían erróneamente que prácticamente la razón de sus aflicciones, las derrotas que ellos habían tenido anteriormente, era culpa de quienes estaban gobernando la nación, que era Samuel y los hijos de Samuel. Entonces ellos no se daban cuenta que la realidad no era el punto de Samuel, sino que era su pecado. Porque veámoslo de este punto. Vaya, en el libro de Josué, hermano, vemos que Josué se presenta contra una nación muy pequeña, muy mínima, que era Ahí, creo que se llamaba, y ellos son vencidos. La culpa no es de Josué, no es de Dios. La causa de la derrota en esa batalla fue el pecado de Acán. Y eso llevó como consecuencia a que toda una nación sufriera la derrota. Así que la nación, al ver cómo venía, hermano, digámoslo así, decline su vida espiritual, su fracaso, su derrota, ellos atribuyen y dicen: esta es culpa de Samuel, así que ya no nos gobierne él ni sus hijos. Así que establezcamos un rey que pelee por nosotros nuestra guerra, que nos represente. Y ellos creían que de esa manera se iba a solucionar el problema, cuando el problema no era de un rey. El problema era su pecado. El problema no es el Dios que nosotros tenemos. El problema somos nosotros como creyentes. Dijo un hombre, no me recuerdo el nombre, pero recuerdo que era Gandhi, algo así. Era uno de los hombres filósofos de la historia. Decía que él se sorprendía del gran Dios que tenían los cristianos. Pero
Lamentablemente Dios era bastante grande y los cristianos eran muy pequeños, daban a entender, no concedían, hermano, que Dios era suficientemente grande. Es que no se dan cuenta el valor que Dios tenía para ellos, hermano. Era Dios tan grande, pero hermano, ellos eran cristianos tan pequeños en la forma de pensar, de actuar, de vivir, que no vivían ni actuaban como que tuvieran a un Dios tan grande. Es decir, que en pocas palabras, hermano, tenemos nosotros un Dios grande, un Dios que nunca pierde una derrota, un Dios que no falla. Pero el problema, ¿a dónde es? El problema está en nosotros, no está en Dios. ¿Y cuándo está en nosotros? Porque a veces hay pecado en nosotros. Y por más que Dios sea grande y sea poderoso y sea soberano y sea omnipotente y sea un Dios extraordinario, nuestro pecado nos va a llevar al fracaso. Y es acá, vemos cómo Dios, hermano, respeta la decisión que una nación está tomando y le dice a Samuel: no te sientas mal, Samuel, no te han desechado a ti, me han desechado a mí. Dales un rey, como él dice. Es como cuando un padre le dice: mira, no hagas esto, no hagas esto, no hagas. Y le dice: hay que dejarlo, hay que, si se dan los dientes, que se den los dientes. Y cabal, plum. Y ya el niño empieza a llorar, a quejarse, hermano, a enojarse. Gloria al Señor. Así mismo, Dios dice: bueno, los voy a dejar. Ellos ya están decididos que quieren un rey. Me han desechado a mí. Ya no soy suficiente para ellos. Ahora ellos necesitan a un rey que los gobierne. Y ahí es donde desechan a Dios totalmente. En pocas palabras, al pedir rey están diciendo: ya no queremos que Dios nos gobierne. Y este es un peligro. ¿Por qué es un peligro? Porque nosotros muchas veces vivimos de esa manera. Muchas veces con nuestras actitudes, nuestras acciones, nuestros pensamientos, ya no queremos que Dios nos gobierne. Ya decimos: mejor yo hago lo que mejor me parezca, lo que mejor me plazca. Yo tomo mis propias decisiones. Yo hago lo que yo deseo. Y en ese carril en el que usted se ha metido, ha desechado a Dios, ha desechado el consejo de Dios, ha desechado su palabra, ha desechado su guianza, ha desechado su autoridad, ha desechado su poder, por lo cual el hombre se hace autosuficiente y decide tomar sus propias decisiones. Y como consecuencia, el hombre fracasa. Pero vaya, detrás de todo esto, hermano, ¿cuál es el peligro? Es que ellos se querían parecer a las demás naciones. Y cuando hablamos de parecernos al mundo, que es tan peligroso, no significa que no vivamos en este mundo, sino que cuando hablamos del peligro de querernos parecer al mundo, hablamos de adoptar valores, pensamientos, conductas que el mundo tiene. Tal vez no vamos a ver a una, por ejemplo, digámoslo así, a una hermana con una vestimenta como la que ocupa el mundo, pero hay valores y hay conductas que el mundo tiene, que las adopta la iglesia. Hay pensamientos que muchas veces la iglesia la adopta, con mantelina, con manga larga y con Biblia abajo del brazo. Y no es necesariamente que una persona se vaya para el mundo y todos digamos: se cayó del evangelio el hermano, la hermana. Sino que a veces el peligro de parecernos al mundo es que adoptamos ciertos valores que el mundo tiene, ciertos pensamientos que el mundo tiene, ciertas conductas que el mundo tiene. Y como muchas veces no se figuran, no son tan obvias, a veces decimos: no, yo sigo siendo cristiano, pero estamos alejados de Dios. Y el claro ejemplo de querer adoptar valores y pensamientos y conductas fue Israel en este caso.
que ellos vieron que las demás naciones tenían rey. Y el problema no era tener rey, sino cuál era el motivo por lo que ellos querían tener al rey. Y ellos querían encajar como las demás naciones. Ellos querían ser como las demás naciones. Ese era el problema. Las motivaciones de tener rey era que Dios ya los dejara de gobernar, que Samuel había fracasado en su liderazgo, que sus hijos estaban haciendo lo incorrecto. Aleluya, hermano, ese era el pensamiento de ellos. Y ellos totalmente dijeron: ahora queremos que un reino gobierne. Porque debemos de encajar en la cultura, debemos de encajar en el entorno social, debemos de encajar. No nos importa si obedecemos a Dios, pero nosotros tenemos que ser como las demás naciones. Y ahí entra el peligro, hermano, de querernos parecer al mundo. Porque la sociedad quiere hacernos encajar a su sistema. Y los valores y los principios cristianos muchas veces no encajan en la sociedad. Se los pongo breve. La gente en el mundo, aunque está mal dicho, porque no es así, pero dice: ojo por ojo, diente por diente, dice. ¿Qué entiende usted por eso? Venganza. Vaya, eso es el mundo, aparentemente. Pero ¿cuál es el peligro de eso? Que dentro de la iglesia se mete esa clase de pensamiento. Y aquí no me va a negar usted, hermano, que muchas veces eso pasa dentro de las iglesias. Y que hay gente que el problema es que deciden no perdonar, deciden no obviar la falta. Y ese es un problema. Y ese pensamiento de la sociedad, si usted dice: no, pero fíjese de que yo no le puedo pagar con la misma moneda. ¿Qué le dice un mundano a usted? Díganme ustedes, ¿qué le? Son grandondo, va. Entonces no encaja su principio cristiano al principio o al valor mundano. Entonces ahí es donde no cuadra la cosa. Pero como nosotros nos queremos parecer, y como que el mundo nos diga: vos sí sos dundo, vos no te dejes de nadie, vos que no sé qué, que mirás de balde, gran hombre, grandulón, y que solo el cuerpo tiene todo dundón. Entonces usted se siente mal y le hacen burla a los compañeros de trabajo. Y se ríe toda la gente, y la gente empieza a comentar que usted es un gran... Entonces esa presión que genera: bueno, yo no me voy a dejar de nadie. Y fácilmente nos encajamos a lo que el mundo piensa. Es tan fácil poder caer ahí. Y que es simplemente un ejemplo básico. Y cuando encajamos con el mundo, dejamos de obedecer a Dios. ¿Sabe de que psicológicamente hay un problema cuando una persona se quiere parecer a la otra? Que era lo que realmente estaba pasando en la nación de Israel. Que la nación de Israel se quería parecer a las otras naciones. Para empezar, Dios los había llamado para ser un pueblo diferente. Ellos no tenían por ningún motivo de tener la intención de parecerse a otra. Y la psicología llama esto como la influencia social. Un psicólogo habló que nosotros aprendemos, nuestro aprendizaje es por la observación. ¿Y a dónde vemos eso? Vaya, no nos vayamos muy lejos. De padre a hijo, de madre a hija. Si usted ve ciertos comportamientos en su hijo, no todos, porque algunos que los aprende que usted no se los ha enseñado, sino porque vio en la escuela, vio a otros niños, vio en la calle. Pero hay otros comportamientos que los aprenden porque nos ven a nosotros. Entonces ellos tienen esto, el aprendizaje por la observación.
Por ejemplo, un niño que ve a diario que, digamos, el papá ofende a diario a su madre, aunque él sea un niño, él está aprendiendo. Y él va a crecer muchas veces, hermano, con ese pensamiento en que la mujer debe de maltratarse, de hacerse a un lado, de marginarla, de tratarla mal. Entonces las personas imitan muchas veces lo que ven. Especialmente si es una persona que nosotros admiramos, si es una persona de éxito, si es una persona popular. Y por eso es que existen las personas que imitan a otras. Y hasta cierto punto imitar lo bueno no es malo. El problema es que la nación está observando las demás naciones y quieren imitarlas. Hermano, gloria al Señor. Entonces, esto es un problema que implica, cuando nosotros queremos ser como los demás, es un problema porque implica perder nuestra esencia, lo que realmente nosotros somos, para encajar o ser aceptados. O sea, que el hecho que la nación de Israel diga, queremos a otro rey, porque están viendo, y están viendo que las demás naciones con sus reyes son exitosos, les está yendo bien, están prosperando, sus estructuras están mejores, que sus reyes salen a la guerra a pelear y están viendo cómo el éxito. Entonces ellos dicen, queremos rey. Y esto implica perder su esencia, por la cual el Señor los ha llamado, dejar de ser quienes ellos eran. Y qué feo es ser quien uno no es, ¿verdad? Pero aunque usted no lo crea, hay muchas personas que viven una vida que ellos realmente no son. Simplemente están viviendo una vida que, hermano, una vida muy diferente a cómo realmente ellos son. Y ese es un problema. Y con esto termino. Esto de imitar a las demás naciones iba a hacer perder la esencia de quién era la nación de Israel. Sin embargo, esto nos lleva a que si nosotros nos queremos parecer al mundo, perdemos nuestra identidad como hijos de Dios, como su pueblo. ¿Y qué es perder la identidad? No saber quién soy. No, hermano, gloria al Señor, no saber prácticamente quién soy yo. La nación de Israel tenía la identidad, la cual el Señor los había hecho un real sacerdocio, un pueblo escogido por Dios. Hermano, los había hecho una nación santa, una nación diferente. Esa era su identidad. Pero ellos no sabían, hermano, gloria al Señor, quiénes eran ellos. ¿Por qué razón? Porque ellos querían parecerse a los demás. Si ellos hubieran sabido que Dios era su Dios y que ellos eran un pueblo diferente, ellos en ningún momento hubieran querido parecerse a las demás naciones. Israel, desde el momento que Dios los escoge, los quiere hacer un pueblo diferente. Y lea conmigo solo este versículo, Isaías, capítulo 49, versículo 6. Dice así, mire. (49, 6). Gloria al Señor. Vamos a ver. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz a las naciones. Esa palabra. Te di por luz a las naciones. O sea, el propósito de Dios de levantar a la nación de Israel era que ellos fueran luz de las demás naciones. No es que
ellos quisieran parecerse a las demás naciones, sino que las naciones vieran a Israel un pueblo diferente y que las naciones quisieran ser como Israel. Vaya, no hagamos mucho argumento. ¿Para qué fuimos levantados nosotros? Para hacer luz a este mundo. El mundo debe de querer parecerse a nosotros, porque ve la luz de Cristo. No nosotros querernos parecer al mundo, porque nosotros fuimos levantados para hacer luz de las naciones. Es decir, hermano, gloria al Señor, mostrar la justicia de Dios, ser ejemplo moral y espiritual a esta sociedad, dar a conocer el verdadero Dios entre los pueblos paganos. Era un medio que Dios iba a usar a la nación de Israel para que ellos fueran luz, para que las demás naciones pudieran decir: a esa nación es diferente, le va bien, aleluya, queremos ser como ellos. No que la nación que había sido levantada para hacer luz quisiera parecerse al mundo. Así que nosotros fuimos levantados para hacer luz también en este mundo. Y que en vez de que ellos nos ganen a nosotros, nosotros podamos ganarlos a ellos. Y que ellos puedan ver en nosotros, hermano, un ejemplo moral. Que ellos puedan observar en nosotros una espiritualidad no basada en ritos de religiosos, en costumbres, sino que puedan decir: yo quiero ser como ese hermano. Yo quiero adorar al Dios que adora ese hermano. Yo quiero buscar a ese Dios que ese hermano alaba. Yo quiero llegar un día a servirle a ese Dios que sirve el hermano. Y no que usted diga: yo quisiera ser como aquel que está allá, que no tiene aflicciones de nada, que lleva la vida bien galán. Ese es el pensamiento de los cristianos. Prácticamente ser como el mundo es. Así de que yo quiero decirle, es peligroso querernos parecer al mundo, porque esto llevó al fracaso a la nación de Israel. ¿Y cómo terminó Saúl? Desechado por Dios. Y sufrió la nación. ¿O usted cree que no sufría la nación cuando miraba a Goliat, que salía en el 17 del primer libro de Samuel, y todos estaban amedrentados sabiendo que el hombre que se presentara a la batalla del pueblo de Israel perdía, los iban a descabezar a todos? Es que era un tema de vida y de muerte. No era un tema: si perdemos, pues galán, tranquilo. No, era que iban a matar a mi esposa, iban a matar a mis hijos, iban a matar a toda mi generación, iba a morir yo, iba a perder la estructura de mi casa, el esfuerzo, el sacrificio durante muchos años para poderme establecer. Era un tema bien delicado. Así de que, hermanos, no queramos parecernos a las demás naciones. Hay cosas que el mundo presenta que se ven bien bonitas, pero no son para nosotros. No son, ni deben de ser, ni debemos de adoptarlas para nosotros. Ya tenemos una identidad. El hijo pródigo perdió su identidad cuando se fue de la casa de su padre. Y él lo entendió y por eso dijo: ya no me llames ni me trates como tu hijo. Porque desde el momento que se salió de la casa de su padre, él perdió su identidad. Y ya no lo miraban como aquel hijo respetado del fulano de tal. Ahora ya era cualquier hombre común. Hermano, la identidad que nosotros tenemos en Cristo, somos sus hijos, somos su pueblo. Entienda, nosotros somos diferentes. Y muchas veces remar en contra de la corriente es bien difícil y cansa. Pero tarde o temprano vamos a tener un resultado. Mientras aquellos se van riendo de nosotros, que van bien galán porque van al modo de la corriente, ¿verdad? Ellos ni reman porque la misma corriente lo lleva bien fácil.
Porque dicen, como dijo Jesús, el camino ancho, muchos van por él. Así es fácil. Ser como el mundo es, eso es fácil. Pero cuando usted se enfrenta a una corriente y le da y siente que no avanza y le da, usted puede llegar a pensar, decir, no es por gusto. ¿Para qué tanto? Pero si usted lo hace para Dios y marca una diferencia, el precio o usted va a valorar cuando ya está allá en el cielo y se va a dar cuenta. No íbamos tras las corrientes de este mundo, íbamos corriente opuesta. Fue difícil porque sufrimos marginaciones, nos vieron de menos, se burlaron de nosotros, nos desecharon, la gente nos trataba de dundos, la gente nos trataba de aquí para allá y etcétera. Pero no iba a mostrar las corrientes que el mundo. Por eso tengamos mucho cuidado que esas corrientes del mundo no nos influencien a nosotros, sino que cuando esas corrientes vengan, vayan fuera. ¿Sabe que mucha gente fue a un concierto por una presión social? Porque tal vez en el grupo de donde trabaja, de 5 amigas, 4 iban a ir al concierto. Y le decían, no vas a ir. Ella sí quería ir, pero no tenía cómo. Pero ¿qué tanto influenció esa presión? Que la gente dice, no, ¿y qué van a pensar de mí? ¿Y qué van a decir de mí? Si yo aquí vengo bien olorosa y aquí y allá y digo que tengo pisto y si no voy al concierto y cómo voy a hacer, qué van a pensar, van a decir que soy acabada y entonces viene, ¿qué hace esa presión? Viene a la gente y se endeuda. Préstame $100, préstame 150, aunque pase 2 meses, 3 meses pagándolo y el doble. El qué dirán de mí, eso no importa, porque nosotros pretendemos agradar a Dios, no a los hombres. Al final, si este mundo nos desprecia, nos ve de menos, ¿qué nos interesa a nosotros? Nosotros debemos de saber que vamos a agradar a Dios, y la presión social que el mundo haga contra la iglesia debe mantenerse firme, no darse por vencido. Vamos a orar. Padre, gracias. Ayúdanos, Señor, como tu pueblo, como tu iglesia, Señor, a no querernos parecer al mundo en actitudes, en acciones, en pensamientos, en muchas áreas, Señor, que muchas veces querramos comportarnos, actuar o decidir como el mundo decide. Ayúdanos, Dios, a mantener nuestra identidad en usted, Padre, y a no perder los principios cristianos, sin importar Padre bendito, la fuerza que la sociedad haga o ejerza, Dios, sobre tu iglesia pueda permanecer firme, Padre, en sus valores, en sus doctrinas, Dios, en su comportamiento, en sus actitudes. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, estimados, vamos a recoger la ofrenda. Vamos a dejar a nuestra hermana Wendy. Comentarles, hermanos, de que el día de hoy se recogen 2 ofrendas. Vamos a recoger la ofrenda general. Comentarles también de que cómo va a estar el programa de esta semana. Ahí están los programas del día lunes, del día miércoles, del día viernes. Este sábado no hay nada. El domingo tenemos culto general en este lugar. Así de que el último sábado del mes de febrero, o sea que dentro de 15 días vamos a tener una salida. Así de que pero eso va a ser el último sábado. Así que este sábado no vamos a tener nada. Solo van a estar los cultos como normalmente siguen, ¿verdad? Lunes, miércoles, viernes y domingo. Así que bien, vamos a orar para quedar despedidos y que el Señor nos pueda llevar con bien. Padre que estás en los cielos, te damos gloria, honra y alabanza. Te pedimos, Señor,
Que seas tú quien obres de una manera poderosa. Lleva con bien a tu pueblo, cúbrelos en el hueco de tu mano, protege a cada uno de los que hoy estamos en este lugar. Padre, gracias por esta semana porque tú nos has ayudado y nos has sacado adelante. Padre, cúbrenos. Padre, que tu voluntad, Señor, siempre sea en nosotros impuesta. Señor, toma el control de esta semana. Los hermanos que van a ir a trabajar, Señor, aquellos que van a dirigirse a hacer sus cosas personales, puedas tú bendecirlos y ayudarles. Y aquellos hermanos que no pudieron venir, Señor, tú conocerás los motivos y las razones, pero te pedimos que les lleves bendición a sus hogares. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que el Señor me les bendiga, hermanos. Bendiciones a todos.